que los pacientes obesos, a pesar de tener leptina, no bajan de peso. Y uno dice, ¿por qué? Porque siguen comiendo. Pues doctor, ¿y la leptina no es la saciedad? Sí, pero se ha visto de que hay otro componente psicológico que es depresión, ansiedad, que provoca en ellos querer seguir comiendo. Y otro problema que hacen resistencia a la leptina. Acá hay una explicación, entiendan lo que voy a decir para que podamos tener la respuesta. Sucede, entonces, que cuando se da el COVID, pasaba lo siguiente. Cuando se daba el COVID, yo tenía dos momentos. Uno que era la carga viral, ¿sí? Venía el virus, decía, y después el virus desaparecía. Y venía una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria comenzaba a darse. Una vez que se controlaba la infección, la respuesta inflamatoria, ¿qué pasaba? Caía y todo se normalizaba, ¿sí? Entonces empezaba la respuesta inflamatoria. Doctor, pero ya no hay virus, sí, pero tu cuerpo sigue luchando porque hay una respuesta que se ha generado. Una vez que ya desaparece el virus, la respuesta, ¿qué pasa? Cae porque ya no hay virus que matar, ya todo se solucionó y se curó. Sucede que los pacientes con COVID tenían el siguiente fenómeno. Moría el virus porque el sistema inmunológico lo mataba. La respuesta inflamatoria llegaba a su punto y bajaba. Pero en los que eran obesos no pasaba eso. En los que eran obesos venía la respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria seguía y no paraba. Y adivinen, pero ya no hay virus. Sí, pero tu sistema inmunológico sigue destruyendo tu pulmón. ¿Sí? A eso le llamábamos la famosa cascada de citoquinas. Era como que la inflamación se despertó y cuando ya habías vencido, ¿qué debe ser? Se apaga porque ya lo mataste, ¿no? Como que ya te defendí. Pero en los obesos no. Se despertaba la cascada y la cascada seguía. Y oh sorpresa, adivinen quiénes eran responsables de la cascada. La interleuquina 6. Factor de necrosis tumoral. Y por ahí la interleuquina 1 y otras más. Doctor, entonces, me está dando a entender que los que son obesos y tienen mucho tejido graso, ¿qué va a pasar con sus niveles de interleuquina 6 y en las personas obesas? Que hemos quedado van a estar altas, porque son sustancias que tienen que ver con la saciedad, así como la leptina. Y como están altas, ante una inflamación van a reaccionar mucho más y pasar a y se morir. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, en realidad nosotros no, los que tuvieron la primera experiencia de los pacientes COVID, que los obesos eran el mayor alto riesgo para poder morir. Entonces el exceso de grasa no era en realidad beneficioso, era dañino. ¿Ya? El exceso de grasa realmente era un factor dañino para ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablemos de la regulación del apetito y del envenenamiento físico, vamos a darnos cuenta de que no solamente es cuestión de acumular ser obeso, sino que también altera tu sistema inmunológico. Bien, concepto. ¿Qué diferencia hay entre el hambre y el apetito? Eso sí tienen que saber. Una cosa es donde yo tengo hambre y otra es que tengo apetito. ¿Cuál es la diferencia? No es igual, ¿eh? El médico es diferencia. Hasta diría que hay otro término, por ejemplo, quiero María. Hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Levanten la mano, con sinceridad, para acabar la clase rápido. ¿Cuántos tienen hambre? Ya, está muy bien. ¿Cuántos tienen apetito? ¿Es igual o no es igual? Ya, ¿cuál es la diferencia? Apetito es cuando uno desea algo específico, como que algo que le agrada. Ya. Y hambre cuando realmente necesitas. Claro, el hambre es como necesito alimento. Claro, tengo hambre. Pero el apetito básicamente tiene que ver con el aprendizaje de ese alimento. Es como que algo más aprendido, ¿no? Doctor, yo he comido, tengo hambre, sí, pero ese brócoli no, tengo hambre, pero ya no me da apetito. O sea, el apetito viene a ser, sí, tengo hambre, pero ese producto, ese alimento no despierta en mí las ganas de comer. Es una sensación aprendida, ¿sí? Y eso tiene que ver con el apetito.
ustedes dicen, los pacientes dicen, sí tengo hambre, me pasa mucho en el hospital, pero la comida que me traen, la verdad, me quita, ellos dicen me quita el hambre. No, ellos tienen hambre, pero lo que les baja es el agrado, el apetito, las ganas de querer consumir ese producto. ¿Sí? Entonces, por eso que los niños, ¿tú crees que el niño no quiere comer? Cuando dice, no quiero comer, no es que no tenga hambre, sí tiene hambre, solamente que ese producto que le diste no es de su agrado, no despierta su apetito, algo así, ¿ya? Entonces, el hambre es la sensación interna, intensa, especialmente que implica la necesidad de alimento. Tengo ganas de comer, quiero comer, ¿ya? Y lo curioso que cuando te da hambre se acompaña de expresiones orgánicas o mentales, como por ejemplo, contracciones de hambre gástrica. No sé qué está pasando, que cuando tienes con hambre suena tu estómago, como que te molesta, ¿no? Algo que te fastidia, o a veces medio nauseoso, o te sientes débil. Te sientes acá, ¿qué pasa? Tengo hambre. ¿No? Te hace ahí también, creo que te arrastras. Pero en otros hay también, bueno, tiene que ver con la irritabilidad. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando no les traen la comida a tiempo, vas al restaurante, ¿no? Ya quiero ir a comer, tú vas con hambre, o sea, tú vas, quiero comer, ya. Y peor si ese producto que estás pidiendo te genera mucho apetito, entonces esperas. Y de repente pasa media hora y a tus compañeros les traen su plato y al final pasa una hora y tú ves que todos están acabando y tú te comienzas a ofuscar, ¿no? Porque tú quieres comer y te molestas y a veces te pones un poquito más agresivo, ¿ya? No sé si les ha pasado, ustedes son pacíficos. O sea, no están en la comida y dicen, no se preocupe, una media hora voy a esperar. No creo que hagan eso. Van y terminan. Imagínense ustedes que se atrevan a hacer una conversación con alguien que esté en ese estado. O le van a contar algo, ¿sabes que confesar algo? A ver, alguien que está así irritado por la comida y tú vas a contarle algo que de repente va a exacerbar más o te va a irritar o se va a enojar. ¿Sí? No sé, escuché esa frase que dice barriga llena. Corazón contento. Una vez que has comido, ¿cómo te sientes? Varones, más que todos los varones que vamos a comer. ¿Comes? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, vas, te echas en el pasto. ¿No? Entonces, moraleja, si alguna vez una dama quiere conversar con un varón, ¿ahí en qué momento es lo mejor conversar? Porque los varones por naturaleza es como que te tranquilizas. Después de comer es como que, o no, o sea, un varón que tú le das de comer y le das algo que le gusta, el varón se queda así, tranquilo, ya, sí te escucha, se pone tranquilo. Es una estrategia por acá. Todo basado en fisiología. ¿Listo? El apetito básicamente es el deseo normal o intenso, básicamente de una necesidad orgánica de alimentarse, se basa en el aprendizaje o memoria. ¿Sí? O sea, ¿qué aprendí yo de esos productos y alimentos? En función de ese aprendizaje, yo manejo mi apetito. ¿Sí? Hay productos que te generan más apetito y hay otros que, a lo contrario, no, gracias. No. Pero sí tengo hambre. Si te muestran algo que te agrada, sí lo vas a comer. ¿Ya? Entonces, el hambre es la sensación y el apetito viene a ser el aprendizaje. ¿Ya? Saciedad, ¿qué viene a ser la saciedad? La sensación de apetito. Ahora sí, me siento. La primera teoría que les mencionó, por ejemplo, Sherlock menciona, dice, a ver, ¿cómo yo sé que ya estoy saciado? Como los buenos peruanos, taipá. O sea, si yo no les ha pasado, alguna vez nos han invitado a comer alimentos gourmet, como mi casa. Yo me acuerdo la primera vez, o sea, yo estaba acostumbrado a comer así. Digamos un plato, un lomo, pero un platazo. Tú comes, cuando tú lo comes y sientes la sensación que estás lleno, dices, ahora sí, me siento bien. Pero calóricamente es un exceso de calorías. Pero tu cerebro dice, para tú sentir la sensación de saciedad, tengo que sentir que estoy lleno. ¿Sí? Si no siento que estoy lleno es porque la comida ha sido muy poca o faltó más, ¿no? O no estuvo bien, muy poquita, no sirve. Pero la comida gourmet tiene que ver con calorías, es decir, cuánto de calorías tú necesitas para este momento.
No las 800 calorías que te da tu platazo, sino estas 500 calorías. ¿Me dejo entender? Y las calorías no lo basan en cantidad, lo basan en el producto que ponen en tu plato. Entonces, por eso es que los platos gourmet, ¿cómo son? Pequeños, para que saborees y comas y comas. Uno come y dice, eso ni la mitad de mi estómago se llena, ¿no? Pero la comida gourmet, por ejemplo, tiene que ver mucho con alimentos saludables o en proporciones adecuadas para tu requerimiento calórico, algo así, ¿no? Entonces sucede de que yo les hago la pregunta, ¿cómo yo sé que ya estoy saciado? O sea, que realmente ya llega al punto de saciedad. Entonces los científicos y Clinton dicen, es el estómago. Cuando tu estómago se llena, estás con saciedad. Tu cerebro lo va a entender de que se llenó, ¿sí? Lo curioso, doctora, es que a más tú comas, más distiendes el estómago y tu estímulo de percepción de saciedad va cambiando. ¿Me dejo entender? Si al comienzo comías esto, te sentías lleno y de paso acostumbrarte a comer más y comes más, distiendes a tal punto tu estómago que para llegar a tu punto de saciedad necesitas comer más y te has acostumbrado a comer más. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque la saciedad es correcto, pero tiene que ver quién, el estómago. O sea, el estómago tiene que ver con la saciedad, sí es correcto. Pero a veces adquirimos el mal hábito de querer sentir esa sensación de llenura para decir que ya estoy saciado. ¿Sí? Es un concepto un poquito errado. Por tal motivo, el estómago en primer lugar está involucrado en la sensación de saciedad, sí es correcto. Entonces la teoría decía, si tú quieres estar saciado es porque tu estómago se llena. ¿Sí? Doctor, si yo tengo sensación de hambre y no quiero tener hambre y no quiero comer mucho, ¿qué tendrías que tú hacer? Tomar agua. Porque al tú tomar agua, ¿qué vas a hacer con tu cavidad gástrica? Lo vas a distender y estimulas la sensación de saciedad. ¿Listo? Entonces, ¿podrías tú tomar agua entre comida y comida para no estar comiendo no sé, tomas desayuno y entre desayuno y almuerzo, no sé, una empanada, digamos? Y en vez de empanada, ¿qué tienes que tomar? Agua. ¿Cómo que disminuye? Por eso dicen que el tomar agua baja tu sensación de hambre. ¿Sí? Baja tu sensación de hambre. Bien. Después Cannon, en el año 1912, dice, sí, había una relación entre las contracciones gástricas y la sensación de hambre, y es correcto. Pero sucede que la saciedad tiene que ver con la llenura. ¿Sí? ¿Y el hambre con qué tendría que ver? Con que tu estómago esté vacío. Pero se dieron cuenta que muchas personas que tenían el estómago vacío no tenían hambre. Yo les hago la pregunta ahorita, muchos de ustedes no han comido, ¿sí? Pero no porque tu estómago esté vacío, ya tengo que ir a comer. No, ya repito, es un concepto de ansiedad. Ya, entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro sabe que la hora de comer es a partir de la 1 de la tarde. Entonces, sí, tengo hambre, pero no es porque esté vacío. O sea, ahí es donde no encajaba. Había personas que no tenían hambre si su estómago estaba vacío. Había personas que tenían hambre y su estómago también estaba vacío. ¿Verdad? Saciedad sí. ¿Me dejo entender? Saciedad sí, estómago lleno, lógico. Entonces, ¿cuál era el otro componente que faltaba ahí? O sea, ¿qué es lo que despertaba tu hambre? No era el estómago vacío específicamente, algo más. Y es por eso que básicamente se vio que las contracciones gástricas, es decir, tu estómago puede estar vacío, pero si comienza ya a contraerse tu estómago y a estimular secreciones de sustancias como gastrina y todo lo demás, ya empezaba tu sensación de hambre. Agrégale a eso la grelina. ¿Sí? O sea, si es estimulada la secreción de grelina, entonces ya empezaba tu sensación de hambre. No solamente era que tu estómago esté vacío, sino que eran estímulos hormonales que tenían que despertar básicamente ese estómago vacío. ¿Ya? Entonces ahí surgen otras teorías, las teorías hormonales. Dice, considero que la saciedad no solo depende de mecanismos gástricos, también influye en sensibilidad a los equivalentes calóricos ingeridos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto de calorías tiene una Coca-Cola? ¿Han tomado Coca-Cola? Sí, esas botellas de Coca-Cola. Me imagino que ustedes como buenos médicos. A ver, vamos a ver, Coca-Cola. Contiene tanto energético, que si me tomo toda la botella, tantas calorías, muy bien, y se lo toman. O agarran y se lo toman. ¿Cuántas calorías están en una botella de Coca-Cola? La persona descartable, ¿no? la tradicional. A una sandía, ¿cuánto más o menos?
Se menciona, dicen que más o menos que son casi 300 calorías. ¿Ya? 300. ¿Ah? ¿Cuánto sale? 180. Ya. ¿Cuánto? ¿De 300 litros? 600. 180. Ya. Imagina que te has tomado tus 180 calorías. ¿Sí? El almuerzo, cuando tú vas a comer un plato, más o menos te debe estar dando máximo 500 calorías. ¿Ya? Porque en el día tú requieres más o menos 1500 calorías para que puedas desempeñar tu actividad. Entonces, el desayuno se supone que has tomado un buen desayuno. En el almuerzo también. Y en la cena algo ligero. Entonces, promedio, entre 500 y 600 calorías debería ser. ¿Sí? Entonces, quiere decir, doctor, si tienes 180, si yo me tomo 3 Coca-Colas, equivaldría más o menos casi a las 500 de mi almuerzo. ¿Sí? Entonces, tómate tus calorías. Y se ha visto lo siguiente: tú puedes tomar, sí, calóricamente, sí te puede ir el hambre. ¿Me dejo entender? O sea, no es que haces sentido tu estómago, por eso, pero por el consumo calórico, sí. ¿Ya? Ahora, lo otro detalle, doctores, acá tiene que ver la glucosa. ¿Ya? Se ha visto que cuando tú elevas la glucosa, se generan mecanismos de saciedad. ¿Dónde actúa la glucosa? En el cerebro. ¿Se acuerdan del núcleo llamado ventromediano? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que ver el núcleo ventromediano? Con la saciedad. Entonces, cuando los niveles de glucosa se elevan, estimulan al núcleo ventromediano y va a originar mecanismos de saciedad. Entonces, por ese lado también la Coca-Cola te quita el hambre. Si tú tomas Coca-Cola, te va a quitar el hambre. ¿No? Entonces, no les aconsejo que tomen Coca-Cola o bebidas calóricas antes del almuerzo. ¿No? Tomen agua, básicamente. A ver, dentro de los núcleos, como repaso, no se olviden, dentro de lo que es a nivel del hipotálamo, ustedes van a tener dos tipos de núcleos, que son los núcleos laterales y los núcleos medianos. ¿Sí? Estos son los famosos núcleos hipotalámicos laterales, ¿sí? Y tienen los hipotalámicos mediales. Ahora, los mediales se dividen en dos: uno que son los ventromediales y los que son los dorsomediales. O sea, uno que está básicamente ventral y otro que está dorsal. ¿Ya? Pero pongamos las mediales. Laterales, ¿qué tiene que ver con el hambre? Y mediales con la saciedad. ¿Sí? Ya, recordando un poquito eso. Entonces, cuando tu glucosa sube, adivinen dónde va a estimular a los mediales. Cuando tu glucosa baja, más bien va a inhibir a quién, a los mediales. ¿Ya? La glucosa tiene un poder importante aquí. Entonces no se olviden que el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo, como ustedes lo están viendo, sí es un regulador. ¿Ya? Es un regulador muy importante, muy poderoso con respecto a lo que es la saciedad del hambre, pero trabaja también con dos sistemas muy importantes para recordarlo. Uno de ellos es el sistema límbico, ¿ya? Y el otro es básicamente el cerebro anterior. ¿Ya? Dos, el sistema límbico y el otro es el cerebro anterior. Y lo curioso, doctor, es que gracias a esa comunicación que tiene con el hipotálamo junto con el sistema límbico, actúa como una unidad que regula el comportamiento emocional e instintivo. Emociones. Lo que quiere decir que si el sistema límbico y el cerebro anterior están mal, tiene algún trastorno, no sé, de ansiedad, depresión, lo que ustedes quieran, va a desregularse este sistema, sí. Por eso que los pacientes con ansiedad o depresión pueden tener alteraciones de la ingesta de alimentos. Unos pueden hacer anorexia, ¿listo? Dejan de comer, y otros más bien hiperfagia, o sea, comienzan a comer en exceso y aumentan de peso. ¿Qué es lo que le pasa a los que son obesos? ¿Ya? No se olviden, tiene que ver con el sistema límbico, básicamente, y también el cerebro anterior. ¿Ya? Ahora, entonces Estela menciona y dice, muy bien, no solamente la glucosa, no solamente es algo mecánico, sino que el cerebro tiene un control mediante estos dos núcleos, los ventromediales y los hipotalámicos laterales. Pregunta, primera pregunta que me tienen que responder: ¿cómo yo puedo producir hambre?
¿Qué tendría que hacer si quiero producir hambre? Pues, Claro, básicamente, hipotenusa 93, o a quién tendría que inhibir. Ventromediales. O sea, o inhibes el ventromedial o estimulas el cuerpo lateral. Y si quiero crear saciedad, o estimulas a los ventromediales o a quién vas a inhibir. A los laterales. ¿Ya? Ese concepto sí téngalo presente. Porque se han hecho muchos tratamientos. Decían, a ver, ¿qué pasa si damos un fármaco que inhiba, ¿no? Que genere hambre o saciedad? Oye, este paciente no aumenta de peso. Dale, no sé, grelina. No sé si les ocurre, ¿le daría grelina a un paciente? Porque la grelina es del apetito, de aumentar el hambre, mejor dicho. Damos de grelina. Y sí, han hecho ese experimento y han dado grelina a algunos pacientes para que puedan aumentar de peso. En algunos funcionó, en otros no. Existe como parte terapéutico, sí, pero no muy eficaz, diría yo. ¿Ya? ¿Listo? Tenemos dos núcleos. No se olviden que tenemos el centro del hambre. Y el centro del hambre está regido básicamente por un núcleo hipotalámico lateral. ¿Ya? Si yo destruyo ese centro del hambre, ¿qué va a suceder? Básicamente las ratas van a tener sensación de saciedad y por tal motivo van a entrar en ¿qué? Anorexia. Y es lo que le pasa a las personas que son anoréxicas. Su cerebro, su sistema emocional bloquea básicamente a el núcleo hipotalámico lateral, ¿ya? Que es el centro del hambre, lo bloquea. El centro de la saciedad, núcleo ventromedial, ¿ya? Si yo daño este ventromedial, básicamente la persona va a comenzar a comer mucho más, hiperfagia. ¿Ya? El término se llama hiperfagia. ¿Ya? Hiperfagia es comer mucho más. Y acá viene la parte interesante. Este núcleo recibe aferencias adrenérgicas y noradrenérgicas del tallo cerebral. O sea, recibe información del tallo cerebral. Y lo curioso es que lo va a estimular y presenta receptores para ¿qué? Dopamina, serotonina y leptina. Y aquí quiero resaltar algo bien curioso. Ustedes saben que la serotonina es una de las hormonas que básicamente tiene que ver mucho con el comportamiento humano, sobre la depresión y la ansiedad. Tanto así que muchos llaman la hormona de la felicidad. ¿No han escuchado eso? Y es curioso porque, doctores, la serotonina a niveles altos sí, bueno, te quita el hambre. Y muchos de ustedes en una situación donde su mente se sentía muy feliz, agradable, complacientes, ahí, chévere, estoy en un lugar donde quiero estar, hasta se olvidan de la comida. A ver, un ejemplo así muy simple, muy clásico, es cuando estás enamorado. Cuando tú estás enamorado, varones, y invitas a una dama para conversar o te encuentras con esa persona, casualmente por ahí, casualmente, ¿ya? Y se ponen a conversar, están sentados, hablan, se miran y al sol les está ocultando y siguen hablando. Y te das cuenta de que no has tomado, no has almorzado o no has tenido nada de hambre. No sé si les ha pasado a los varones que han tenido esa experiencia. Y viceversa, las damas conversan, hasta frío no tienen. Puede estar ahí por el aire, pero más tu mente está emocionada en conversar con esa persona que hasta no percibes el frío. Por eso es que los que están enamorados ni frío ni hambre tienen. Sucede que tienen excesiva secreción de serotonina y también dopamina, ¿ya? Entonces, y la leptina, bueno, tocando estos dos puntos, ¿qué sucede? Que la serotonina te quita el hambre, ¿ya? Te quita esa sensación de hambre, ¿no? Y es por eso que al final siempre voy a llegar a la conclusión de que quien regula, o sea, tú puedes tener hambre porque no has comido, y es lógico que lo tengas en el almuerzo, pero si hay algo que supera esa sensación, se va a bloquear. ¿Y quién se va a encargar de bloquearlo? Tu cerebro. ¿Sí? O sea, siempre va a ser así. ¿Se acuerdan cuando decimos fisiología de la nutrición? ¿Sí? Se activa la cascada, manda la señal, pero al final, ¿quién toma la decisión si vas a orinar o no? El cerebro dice, orina, porque es el momento. No, aguanta, ahí no. Es lo mismo. Doctor, tengo hambre, ¿sí? ¿Te imaginas que vas a dar un examen y estás con hambre? No creo que todo el mundo el examen va a estar, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Llega un momento que tu cerebro, si lo logras concentrar en el examen, la sensación de hambre va a desaparecer, si te concentras. Pero si estás pensando en la comida, de hecho que tu prioridad no es el examen, es comer. Entonces, tu mente sí lo puede controlar, por si acaso. O sea, tu mente sí puede controlar tu sensación de hambre.
No es que no pueda, sí lo puede hacer, y es cuestión de educar. Pero por eso no estoy diciendo que dejen de comer, ¿no? Porque dicen, no, pues, usted me enseñaba a celular, ya no tengo ganas, así es estudiante. Ya, no se olviden dopamina, serotonina y leptina. El centro del hambre básicamente tiene que ver con el hipotálamo lateral. Y si yo daño esto, voy a generar anorexia. ¿Ya? Si yo daño este centro, anorexia. Disminuye la ingesta de alimentos y el paciente va a bajar de peso. Un ejemplo, miren, acá voy a lesionar el núcleo ventromediano. ¿Qué creen que pasó con el gato? Se fue obeso porque ya no tenía saciedad. Quería comer. Y en este lado lesionaron el núcleo lateral. ¿Y qué pasó con el gato? Anulaste el núcleo del hambre. Así es que el gato dejó de comer y comenzó a bajar de peso. Y así vea la comida, no lo va a querer ingerir. A no ser que sea un alimento que le genere mucho apetito, que sea mucho de su agrado. ¿Me dejo entender? Pero normalmente no, y bajan de peso. Una moraleja, doctores. Van a tener ustedes pacientes, escuchen esto, que a veces, doctora, tengo un ACV. Y justo para mala suerte, la lesión isquémica lesionó este punto de acá. Justo lesionó el núcleo hipotalámico lateral. ¿Qué va a pasar con tu paciente? Va a perder peso y va a bajar y se va a destruir. ¿Listo? Y hay que prevenir eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le pongo su zona nasogástrica. Quiera o no quiera comer, yo le sigo metiendo sus calorías porque ahí quedamos. Pero por sí solo él no va a querer ingerir alimentos porque sus centros se han bloqueado. ¿Ya? Y en algunos casos ha habido pacientes que han desarrollado tumores a nivel del hipotálamo. Y dice, doctor, me ha pasado con pediátricos, algunos que han hecho adenomas hipotalámicos. Doctor, mi hijo no quiere comer. Sé que la mamá cree que le da de comer. Tienes que comer, corre, come. Y el niño no quiere comer. No porque no tiene el deseo de comer. Y a veces le han hecho estudios, y en algunos casos, no digo en todos, en algunos casos se han encontrado tumores a nivel hipotalámico. Y justamente que han mencionado qué núcleo hipotalámico lateral. ¿Ya? Sí, no se olviden eso. Por eso es importante que recuerden esto, ¿ya? Porque en las tomografías se podría encontrar lesiones. Bien, entonces no se olviden, si estimula el núcleo hipotalámico ocasiona sed, hambre. Y aumenta la actividad del animal, llevándolo incluso a qué? Por la lucha. ¿No han visto el gato cuando tiene, a ver un gato con hambre, a ver, o un perro con otro perro que tiene hambre? Ya que luego se van a agarrar ¿no? Lo que le decía, cuando tú esperas tu comida y estás con hambre y alguien te quiere quitar, si fuésemos como los animales, que nos agarremos a golpes, ¿no? Pero felizmente tenemos un cerebro que nos permite controlar mi sensación de hambre, controlar mis emociones y poder tomar las mejores decisiones. Somos seres pensantes. Entonces, la estimulación del núcleo ventricular da origen a la saciedad y la tranquilidad. Barriga llena, corazón contento, ¿no? Me siento feliz. Y lo repito, ¿no? Es el mejor momento para que conversen con un varón. ¿Ya? Por los que son parejas, ¿no? Me acuerdo que en terapia de familia decían, si no quieren discutir entre, ¿no? El mejor momento es después de la comida. Y recordarán ustedes que las familias tenían la costumbre de comer todos en la mesa. No sé si sus familias tienen esa costumbre. ¿Sí? Y qué bueno que lo conserven, ¿no? Porque otras familias ya no tienen así. Papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar, hermano A se va a la universidad, hermano B va al colegio. A veces se ven en la noche, cada quien hace sus cosas, pero con el celular están ahí toqueando o conversando por WhatsApp. Ya no se ven, ya no conversan. Por tal motivo, esos momentos de tranquilidad que se tenían después de comer, donde todos sentados conversaban, dialogaban, ¿no? Se hacían bromas, se perdió en algunas familias, ¿no? Recuerden que son momentos de tranquilidad. La teoría glucostática creo que ya quedó claro. ¿A dónde va a estimular la glucosa? ¿Qué núcleo? Ventromedial. Ventromedial. Entonces, sucede, doctores, que no se conocía la leptina. La leptina recién en el año 94 se conoció. Se tenía la teoría del tejido graso, decía, toda persona que tiene tejido graso tiende a producir una hormona que va a hacer que baje, nosotros no sabíamos qué hormona era. En el 78 encontraron que había ratas que eran gordas,
y ratas que eran delgadas de la misma familia, insecto. Dicen que raro, si han nacido genéticamente son iguales, porque una rata es gorda y la otra son flacas. ¿Qué diferencia tendrán? Entonces agarraron y dijeron, a ver, ¿cómo haríamos para saber qué le está faltando? Entonces agarraron, hicieron ratas siameses. Agarraron al gordito, le cortaron un costado, el otro flaquito, el normal, le pusieron y los unieron desde el día de la vía circulatoria. Pasaron los días y ¿qué pasaba con la rata gordita? Bajaba de peso y se normalizaba. Entonces, ¿qué deducían? Que la rata normal tenía una sustancia que carecía ¿quién? La rata obesa. Después, miren, mira cuántos años, recién en el año 94 le encontraron, le llamaron ¿qué? Leptina. ¿Sí? Leptina. Entonces, esos experimentos se hacían con las ratas antiguamente. Entonces, la hipótesis dice que básicamente la leptina viene a ser el regulador tejido lípido, pero la glucosa viene a ser el regulador básicamente del mecanismo a corto plazo. Doctor, tengo hambre, es porque tu glucosa ha bajado probablemente. Ya está. ¿Okay? No se olviden, leptina, la insulina, ya tiene que ver mucho con la saciedad. Van a aprender esto: orexigénicas que te llevan al hambre, anorexigénicas que te llevan ¿qué? A la saciedad. Grelina, obvio, ya lo conocen, que es el sistema digestivo. El NPY y el AGDP son dos, básicamente, receptores, dos tipos de neurotransmisores que se encuentran a nivel del núcleo arcuato. ¿Ustedes se acuerdan que les mencionaron? El núcleo arcuato tiene dos tipos de neuronas. La primera neurona, se emitieron el grupo de neuronas. ¿Ya? La primera neurona tiene el famoso neuropéptido Y y tiene el AGDP. Y la otra neurona va a atender al famoso POM y va a atender al famoso CART. No sé si se acuerdan del CART que les mencionaba. ¿Qué significa esto? CART significa anfetaminas y cocaína. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que la esquetatonina o su coca es una lineal? Son superhombres. Entonces, esa neurona que tiene POM, que tiene CART, tiene que ver con la saciedad. Y esta neurona en el núcleo arcuato, que tiene que ver con el NPY y el AGDP, tiene que ver con el hambre. Entonces, el arcuato trabaja con esos dos. Por eso está acá, hambre. Otra hormona que también es la hormona concentradora de melanina, que también o la orexina, la gallina, la GABA, la endocannabinoides, glucocorticoides, andrógenos y noradrenalina, tienen que ver hambre. Y miren lo que tiene que ver con la saciedad: insulina, leptina, hormona similar a la melanina, CART, ustedes acá están viendo CART, el famoso GLP, la colecistoquinina que ustedes ya conocen. Por cierto, quería resaltar esto. Yo les enseñaba ahorita que existe el núcleo hipotalámico lateral, ¿sí? Y existen los núcleos mediales, ¿ya? Que están más adentro. Ahora, los mediales, en realidad existe el ventromedial y el dorso medial. Ambos tienen que ver con la saciedad, solo que el más común es el ventromedial. Pero se ha visto que el dorso medial, yo le voy a decir, tiene que ver mucho con la colecistoquinina. O sea, la colecistoquinina no es que va al ventromedial, va al dorso medial y cumple una función de saciedad. ¿Ya? Ahora, existe también otro núcleo que se encuentra en el tronco, que sea el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario también es un núcleo muy importante porque va a llevar aferencias también con respecto a lo que es el hambre y la saciedad, pero conectado con el cerebro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Miren, anorexigénicas, y adivinen qué hormona o neurotransmisores se van a elevar. Factor neurotransmisor alfa, interleucina 1, 6 y hormonas estimulantes de la tiroides. Entonces, por eso les decía, inmunológicamente los obesos van a tener niveles altos. ¿Ya? Entonces, el objetivo básicamente es que tenemos que buscar una homeostasis energética que promueva la estabilidad en la cantidad de energía almacenada en el cuerpo en forma de grasa. ¿Sí? Necesitamos buscar un equilibrio. ¿Ya? Y ese equilibrio, doctores, depende la cantidad de glucosa, pero depende mucho de la cantidad de grasa. Entonces, por eso es que la nutricionista en nutrición, uno de los parámetros que evaluamos es el perímetro abdominal.
Porque a más grasa tú tengas, menos respuesta vas a tener en función a tu sistema equilibrado, ¿no? Inmunológico y fisiológico. Bien, doctores, ya un pedacito lo terminamos y la siguiente clase completamos. Ya está bueno para que vayan. Solamente, como le tiene diapositiva.